que, bueno, pues tendremos un nuevo gobierno con una mayoría en ambas cámaras, una mayoría, vaya que en el legislativo pues básicamente podrán hacer lo que decidan. Recibieron además un voto mayoritario porque estaban todas las condiciones, ¿no? Me parece que todos lo vemos con muchísima claridad. Hay sí un entorno mundial que es totalmente antisistema y es precisamente ese discurso antisistema el que el presidente electo venía manejando ya desde hace algunos años y algunas campañas, pero que además coincide con una crisis de los partidos políticos, con un problema de credibilidad del actual gobierno, y todo se suma y bueno, pues alcanza justamente esta votación que es verdaderamente abrumadora y que le da a él la presidencia y a su partido Morena la mayoría en el Congreso. Y bueno, pues plantea entonces que vendrá la cuarta transformación en el país, y son 3 los combates en los que se va a concentrar. Vamos al primero de ellos, por favor. Déjenme llamarlo así, las 3 guerras de Andrés Manuel López Obrador. Él pretende combatir, sí, la corrupción, la violencia y la pobreza. La propuesta institucional que hacen el próximo gobierno para combatir a la corrupción, bueno, que haya una evolución de las compras y de los gobierno, que haya aprovechar la que ya existe plataforma digital de Compranet y que además haya la supervisión ciudadana, que participemos todos de alguna manera supervisando. Interesante con respecto a las compras y contratos de gobierno, el planteamiento que hacen de que se van a concentrar todas esas compras en Hacienda. Claro, si está disperso es mucho más fácil que haya corrupción, pero será importante que si se va a concentrar, pues en ese único órgano que se va a encargar de todas las compras, haya una revisión exhaustiva y haya limpieza, transparencia, pulcritud. Ahí estará justamente en Hacienda todo concentrado. Y fíjense, espero que hayan desayunado rico para que no se les atraganten estos datos, pero el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO hizo el índice de riesgos de corrupción y analizó 700,000 procedimientos de contratación. En todos ellos no hubo competencia entre proveedores. A ver, en esta administración, o sea, la que está por acabar, todavía no acaba, algunos no, digamos que no lo terminan de tener claro, pero todavía sigue gobernando Enrique Peña Nieto. Bueno, pues en esta administración que todavía no acaba, 7 de cada 10 contratos firmados con los principales proveedores del gobierno se asignaron mediante adjudicación directa. 7 de cada 10. Otra, la corrupción, a ver, por supuesto, es propicia cuando no hay competencia, cuando no hay transparencia, y entonces detectan que se asignaron contratos a empresas que no tienen RFC. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de empresas fantasma que tienen un RFC, pero con una dirección fiscal en quién sabe dónde. Empresas sin registro federal de contribuyentes. Esto todavía ocurre en ese país. Y sin ese cambio básico, díganme cómo vamos a combatir la corrupción. Así que, claro, la tarea es enorme y bueno, pues hay que estar precisamente en ello. Se ha implementado, existe ya la línea de denuncia ética que tiene la Auditoría Superior de la Federación, pero digamos que muy útil, definitivamente no ha sido. ¿Qué otras propuestas se han hecho para combatir la corrupción? Retirar el fuero a funcionarios públicos, el presidente incluido, y bueno, la tipificación, y aquí es importante, de los delitos graves, vaya que se conviertan en delitos graves tanto el tráfico de influencias como la corrupción y la asociación entre funcionarios. Imagínense, a ver, si esto se aprueba y verdaderamente se implementa, bueno, y va a ser delito grave, ¿se imaginan los pobladores de nuestros penales en un futuro? Ojo, ojo, se iba a poner interesante. Bueno, entonces, la primera gran guerra es en contra de la corrupción, la segunda en contra de la inseguridad, el crimen y la inseguridad, que sí es la gran preocupación de los mexicanos. Incluso en algunos de los sondeos más recientes, la inseguridad preocupa por encima de la economía. Y bueno, los planteamientos que se han hecho. Sí, recuperar la Secretaría de Seguridad Pública, fortalecer, por supuesto, a las policías en todos los niveles,
que haya un regreso gradual del ejército a las calles. Así es la realidad cuando se impone, ¿no? Una promesa de campaña fue retirar al ejército de las calles. No se puede de la noche a la mañana, y ya una vez que se reunió el presidente electo con los titulares de la Defensa y la Marina, bueno, pues dijo, claro, no se retirarán de las calles. ¿Por qué? Porque el combate a la delincuencia no lo pueden hacer todavía las policías. No están listas, no están capacitadas, y yo diría, no se ha hecho una depuración seria y no son confiables. No puede quedar en sus manos. Así que un retiro, pero gradual, veremos qué tanto, del ejército de las calles. Esta propuesta, la regularización de la marihuana, y ojo, no de la marihuana nada más, pensaría también, y me parece urgentísimo, el impulso de la regulación de la amapola, en este caso para el uso medicinal, un tema del que he hablado muchísimo y que impulso con convicción, porque pues si algo ha dañado y ha generado violencia en Guerrero es precisamente el mercado de la heroína, que es millonario y es violentísimo. Y tenemos por un lado eso, y por otro lado a personas con dolores espantosos en este país y medicamentos que tienen que importarse. ¿Importarse de dónde? De los países que sí tienen ya la autorización de la Organización Mundial de la Salud para, sí, generar opioides, para generar medicamentos a partir de la amapola. Y entonces aquí nos matamos a balazos y nos matamos de dolor y les compramos sus medicamentos a quienes ya hicieron ese trámite. Es ridículo, ¿no? Bueno, pues así el tema. El de la marihuana, desde luego, muy distinto, porque se ha planteado incluso abrir el debate no solo para su uso medicinal, sino también lúdico, y me parece una perspectiva interesante, porque sí, probamos ya el combate frontal al crimen organizado y al narcotráfico, y bueno, los resultados desastrosos. ¿Qué más buscará combatir la tercer prioridad urgente, sí, y que buscará combatir el próximo gobierno? La pobreza. Y estas cifras es que de verdad, lamentablemente no son nuevas. O sea, venimos, sí, históricamente con estas cifras de pobreza, pero no hemos sido capaces de combatirlas. Claro, hay cambios, hay un crecimiento de la clase media en décadas recientes, pero seguimos teniendo un 43.6% de personas en pobreza y un 7.6% de personas en pobreza extrema. Y hablar de pobreza extrema es hablar de pobreza alimentaria. Hacemos foros sobre la educación y estamos con este ir y venir de la reforma educativa y si se va a derogar o no. Y al mismo tiempo tenemos a niños en este país que, independientemente de lo que ocurra en el aula y si hay o no un maestro capacitado y si tienen techo de lámina o de cartón, ese niño aquí, en donde, vaya, dentro de su cabeza, donde debía haber más encefálica, hay aire. O sea, hay niños subalimentados en este país que no están plenamente desarrollados. Y sí, es dramático decirlo, que de ninguna manera parezca que lo digo con ligereza, porque es algo que duele. Hay niños que donde debería haber más encefálica tienen aire. ¿Cómo ayudas a ese chavito a prepararse? ¿Cómo mejoras las perspectivas para ese niño que no se alimenta lo suficiente y por lo tanto su cerebro no tiene manera de desarrollarse a la mejor capacidad? Hay que sí atender como prioridad a quienes todavía en este país viven en la pobreza extrema. Pero es interesante esta sinergia que se generará, se ha planteado ya entre el próximo gobierno y empresarios para recibir a jóvenes en las empresas y para que esto pues les dé experiencia, capacitación y un sueldo, ¿no? Porque además sí son años cruciales los de estos jóvenes recién egresados que si no encuentran para dónde, hay un montón de efectos sociales y económicos. Está también el establecer una pensión universal para las personas de la tercera edad. ¿Cuánto cuesta? Ese es el gran tema, ¿no? Que nos salgan
los números. No sé qué tan buenos sean para la aritmética, pero pareciera que quienes plantearon estas propuestas no lo son tanto, o a lo mejor yo no les entiendo. Pero fíjense, si nos ponemos a hacer cifras, se estima que este programa de becas para jóvenes representaría un costo del 0.8% del PIB. 0.8. Y luego, la ampliación de esta pensión para adultos mayores, para que la reciban absolutamente todos, representa un 0.7% del PIB. Lo sumamos, 1.5% del PIB. ¿Y cuánto hemos venido creciendo en los años recientes? ¿De dónde se va a obtener eso? La respuesta, si ustedes se la plantean a cualquiera de los integrantes, digamos, del próximo gabinete económico, es del ahorro, ¿no? Del ahorro. Claramente no bastará con ahorrarnos la pensión de los expresidentes, aunque simbólicamente pese mucho, pero sí una serie de medidas de austeridad que son muy bienvenidas, porque la opulencia de muchos funcionarios públicos y este derroche con el que, bueno, pues se vienen manejando ya desde hace muchos años era ofensivo y diría incluso criminal. Bienvenidas sí las medidas de austeridad, pero ¿son suficientes? O sea, pocos se atreven a responder ¿qué va a pasar con el próximo gobierno y en particular en su arranque en este 2019? Bueno, pues no lo tienen claro ni ellos y por eso muchas cosas se van a consulta, ¿no? Y están ahí los foros con víctimas, pero los foros para educación, pero entonces vamos a preguntarle a todos los terrícolas qué opinan del aeropuerto y ya vemos si lo hacemos o no lo hacemos. O sea, no hay claridad con respecto a lo que sí va a ocurrir y a lo que no. Hay, claro, en un entorno como ese, una gran incertidumbre y a eso súmenle pues el panorama internacional, donde también lo que hay, sobre todo, es incertidumbre. Vaya que no sabemos siquiera qué va a pasar con el TLC, ¿no? Ya sabemos que hoy reanudaron ayer negociaciones con los canadienses, pero bueno, pues sigue esa moneda en el aire como tantas otras. Y entonces, por eso, pues ante justamente este panorama de incertidumbre, lo que me gustaría decirles, antes de escaparme de aquí, es lo siguiente, y es que si hago un esfuerzo siempre, este es digamos que una de las motivaciones que me impulsan todos los días. Yo busco informar sin angustiar, cosa que es complejísima, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo le hago para compartir esto que ocurre? Claro, parte de la realidad y mi tarea pues es mostrarla, pero tampoco quiero que les dé gastritis. Si está claro que en la creatividad y en la innovación puede estar la respuesta, y si para generar eso requiero de una autoestima firme, ¿por qué no empezar a trabajar en eso? En eso que sí puede hacer cada uno con ustedes y con sus cercanos. Trabajar con la autoestima de su equipo de trabajo, trabajar con la autoestima de su familia, de sus hijos. Eso es algo que sí se construye en la cotidianeidad, se construye cada vez que se ven al espejo, se construye cada vez que hablan de sí mismos, cada vez que se atreven a construir con el lenguaje, a verse diferentes. Los argentinos, miren el lío económico que tienen, el gusto tan breve que le quedó a Macri apenas llegado y ya están en lo que están. Son países y son economías similares a la nuestra, pero ese problema de la autoestima, ese no lo tienen. Ese sí lo resolvemos cada uno, independientemente de quién nos gobierne, de quién tenga mayoría en el legislativo, de si Justin Trudeau y Donald Trump se ponen o no de acuerdo, da igual. Eso sí lo puede hacer cada uno. Ojalá que en eso se concentren y ojalá que en eso encuentren los cambios y que nada, ningún imprevisto los detenga. Al contrario, se convierta en un estímulo para aprender y para seguir adelante. Que nada que los golpee los tumbe, que los fortalezca. Ojalá. Muchísimas gracias por este ratito juntos. Me encantó.